proyecto de Carapán fue un conjunto de planes, programas dedicados a la educación. Esto inició Lázaro Cárdenas a nivel nacional en el estado de Michoacán. Moisés San promovió la educación indígena, pues estaba convencido que la población vulnerable merecía inclusión a la sociedad moderna, y por esto tenía que comenzar por la educación. Bueno, John Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que el docente debe crear estímulos para desarrollar y orientar esta actitud. De esta manera, el maestro es quien debe crear interés en los alumnos. La educación rural y sus protagonistas en este proyecto nos habla de John Dewey y Moisés Sanz, los cuales tenían ideologías diferentes a los pedagogos de este tiempo. No solo se basaron en promover el derecho de educación en dichas comunidades, sino que también se metieron más de lleno a lo que es la comunidad, a saber sus características y sus necesidades de estos. Gracias a sus ideologías de estos dos indigenistas, se puso en plan el proyecto de educación rural y educación en la indigenización. En el proyecto de Carapán se vivieron varias facetas, en las cuales la primera era de que el país no estaba bien económicamente, ni política, ni culturalmente, especialmente cultural, porque había un rechazo por parte de la sociedad por los indígenas, ya que ellos tenían como otra manera de pensar. La SEP empieza a implementar varios proyectos para que la población, o más bien la educación, pueda integrar a las poblaciones indígenas, las cuales pues obviamente no sabían leer, y implementa un proyecto donde es alfabetización, lectura, bueno, aprender a leer, y se basaban más en las personas grandes y en los niños, pero pues todavía había un poco de rechazo, y aparte hubo muchos intentos por hacer esto posible, pero había muchas fallas. La educación indígena surge cuando los indios con los españoles se encuentran, y los españoles querían cambiar su forma de pensar, de vivir, de ser, y también enseñarle algunas lenguas más. Ya. Bueno, cuando hablamos de esta cultura indígena es como recordar las primeras poblaciones que hubo en nuestro territorio nacional, y sus lenguas originales, sus raíces y su forma de vivir. Ya. La religión siempre ha sido un factor determinante dentro de México. Actualmente la religión católica es la que más se practica dentro del país, y en años anteriores es absolutamente lo mismo. Podemos ver que el sistema escolar estaba plegado de información respecto de la religión católica, y mucho más allá, a los indígenas también se les imputó esta religión como parte de su cotidianidad, dejando fuera las costumbres y tradiciones que se tenían o tenían dentro de esas comunidades. Este adoctrinamiento religioso venía junto con la castellanización de los indígenas. En Carapán, la mayor parte o la mayoría de las personas que habitaban este estado de Michoacán ya estaban siendo castellanizadas o estaban entrando a este proceso de mexicanización, y la religión jugó un papel sumamente importante dentro de la educación indigenista en Carapán. Algunas de las aportaciones que hizo Moisés Sáenz fue promover y establecer la educación secundaria como una posibilidad más de desarrollo para los alumnos y alumnas. Otra fue poner la atención en la educación en comunidades indígenas, y de igual forma fue la creación de las escuelas normales rurales. El proyecto de Carapán nos habla sobre la educación indigenista en Michoacán. Resulta que Moisés Sáenz fue uno de los iniciadores de la educación indigenista. Tuvo una experiencia dando clase y creando programas y planes de estudio con los que lo más sobresaliente era la alfabetización. Posteriormente a eso pudiesen avanzar con temas matemáticos, científicos, etc. Pero lo primero era la alfabetización.
se requería que gran parte de la mayoría fuera alfabetizada, puesto que como en la gran parte del país las personas hablaban otras lenguas, no era tan fácil entenderse. Por lo tanto, no era fácil que estas personas se pudieran incluir en procesos políticos, culturales, sociales y de cualquier otro tipo. Entonces, la inclusión debía llegar primero por parte de la educación. En ese momento también estaba el movimiento agrarista, que era el defender, el regresar las tierras a las personas que les correspondía en ese momento, puesto que había muchos caciques que eran dueños de bastantes extensiones territoriales, por lo cual se requería que las personas estuvieran educadas y supieran cómo defender sus derechos, por lo cual fue una de las cosas más importantes que hubo durante ese gobierno.